Hola, saludos, bendiciones. Es un gusto y un placer poder estar nuevamente juntos para el estudio de la palabra de Dios. Estamos, como ya saben, estudiando el Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 6 y vamos a seguir en el punto en donde quedamos la vez pasada. Vamos a partir del versículo 12. Así que ten abierta la Biblia en este punto y preparémonos en oración para iniciar nuestro estudio. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos y te damos las gracias. Gracias por permitirnos conocerte a través de tu palabra. Te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe a través de la misma para poder cada día acercarnos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como decíamos, estamos ya en el capítulo 6, versículo 12 de este modelo de oración que el Señor está enseñando a todos sus seguidores, a sus discípulos, aquí en el Sermón del Monte, donde les está enseñando acerca de cómo orar y les está mostrando la manera correcta. Y en este punto dice ahora el Señor dentro de esta oración: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la siguiente petición que aparece dentro de la oración del Padre Nuestro. Aquí habla de deudas. Obviamente no se refiere a esas deudas que usted adquiere con un banco o con un prestamista. Es un término para la palabra pecado. En el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, aparecen 5 palabras que se traducen como pecado. Aparece amartía, que quizás es la más conocida, que significa errar en el español, y tiene que ver con fallar en hacer lo que deberíamos hacer. Es decir, como aquel arquero que apunta la flecha y falla en el blanco, aquí sería fallar en lo que Dios desea de nosotros. En lugar de hacer A, hacemos B. Es decir, fallar en cumplir con la voluntad de Dios, hacer algo diferente a la voluntad de Dios. Ese es el término amartía. Y luego está parábasis. Parábasis, que significa traspasar, cruzar al otro lado, que tiene que ver con traspasar el límite entre el bien y el mal. Traspasar el límite entre el bien y el mal. Aquí está el límite, esto es lo correcto, de aquí para acá es incorrecto. Cuando yo traspaso, como cuando traspaso el límite de velocidad, si dice el límite que son 80 kilómetros por hora, yo voy a 85, yo traspasé el límite, ya hice parabasis. Cuando yo traspaso el límite entre lo correcto y lo incorrecto, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi trato con otras personas. Cuando yo hago algo que está más allá del límite de lo correcto, eso es parabase, eso es otra forma de traducir pecado. Luego está paraptoma, que significa deslizarse, que es traspasar el límite hacia lo incorrecto, pero de manera sutil. En parabasis es el que sencillamente se cruzó la cerca, así, de golpe. En paraptoma es cuando se hace de forma sutil. Tú vas cogiéndote chance con aquella compañera del trabajo y de repente una palabrita, un piropito, un saludito así con los ojitos medios gachos, de repente ya un toquecito de la mano, hasta que llegas a un punto en donde te vas deslizando hasta llegar al pecado del adulterio. Ahora, eso no significa que lo hiciste inconscientemente. Eso comenzó de un poquito a poco, pero llegó el momento en que tú pudiste haberte dado cuenta y detenerte. Pero ese es el tipo de falta, de pecado, que en el griego se traduce como paraptoma en la escritura. Y luego está anomía, que es un pecado flagrante porque significa ilegalidad. A, niega, y nomos es ley. Anomía es sin ley. Entonces, cuando en la Biblia aparece la palabra anomía para pecado, es ilegalidad, es decir, violar la ley a sabiendas. Tú sabías que ese celular no era tuyo y te lo llevaste. Tú sabías que era incorrecto gritarle a tu esposa y lo hiciste. Tú sabías que era incorrecto el hacer ese negocio y lo hiciste. Violarlo a sabiendas. Sabías que tenías que hacer una declaración de renta tal, pero lo hiciste por menos. Lo haces consciente.
violas lo correcto de forma consciente, anomía. Y la última es ofeilema. Ofeilema es deuda, se traduce como deuda, y sería como faltar en pagar lo que se debe, lo que le debemos a Dios, que es obediencia. Cuando yo sencillamente, en lugar de obedecer a Dios, que lo que yo debiera, con lo que yo debiera corresponder a Dios, en lugar de eso le desobedezco, estoy fallando en darle a Dios lo que Él se merece, mi obediencia. Entonces eso es ofeilema, eso es como una deuda mía para con Dios. Y esa es la palabra que aparece aquí en este modelo de oración, cuando Jesús dice que en el orar incluyamos peticiones como esta, que el Señor nos perdone nuestros pecados, nuestros ofeilemas, nuestras deudas para con Él. A eso se refiere aquí el Señor. Es parte de las cosas que nos enseña el Señor a pedir en nuestras oraciones. Y este, pues, como decíamos, es el término ofeilema, el que aparece en esta porción de la Escritura. Dice, perdónanos nuestras deudas. La pregunta es, como creyentes, como creyentes, si ya hemos sido limpiados, o sea, justificados por la expiación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿por qué debemos orar pidiendo perdón? ¿No nos dicen cuando nos convertimos que Jesucristo murió por todos nuestros pecados? ¿Por qué necesito seguir pidiendo perdón por mis pecados si ya Él me limpió de una vez y para siempre? Bueno, eso no deja de ser cierto, que Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Pero resulta que, aunque nosotros no practicamos el pecado, aún pecamos cada día. Fíjate la diferencia entre Primera de Juan 3:9. En Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ok? Pero en Primera de Juan, esa misma epístola, en el capítulo 1, 9 y 10 dice, sobre todo en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea que la Biblia afirma que pecamos como hijos de Dios, como creyentes, pero afirma que no practicamos el pecado. En la misma epístola, Juan dice que no lo practicamos, pero que sí lo cometemos. Eso es porque realmente todavía estamos en la carne. Somos hijos de Dios, somos nueva criatura, nuestros pecados han sido perdonados, pero todavía cometemos faltas. Ya no practicamos, es decir, ya no nos degustamos, ya no vivimos, pero podemos fallar en A o B circunstancias, a veces más consciente que otras veces, con todos estos aspectos del pecado que acabamos de ver en sus diferentes acepciones en el griego. Pero no es la práctica habitual del creyente. Por eso Primera de Juan 3 nos dice que el que es nacido nuevo no practica el pecado, pero sí admite en Primera de Juan 1, 9 y 10 que sí podemos, que sí tenemos pecados y de esos tenemos que arrepentirnos, y para eso tenemos, dice el verso 9, a Jesucristo el justo. De tal manera que esa es la diferencia entre cometer y practicar el pecado. Es más, si vamos a Juan 13:10, hay una ilustración muy que cabe aquí, que trata de cuando Jesús limpió o lavó los pies de los discípulos, que recuerdan que Pedro no deseaba que el Señor le hiciera semejante acción de lavarle sus pies, y él no quería. Y Jesús le dijo, bueno, si no te dejas lavar los pies, no entrarás conmigo en el reino. Y Pedro entonces quería entonces, no solo los pies, sino que lávame todo. Y ahí Jesús le dice en el versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan 13:10, le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y esta frase, así dicha, es una excelente explicación de cómo el que está lavado, nosotros los que ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero, ya estamos limpios completamente, no necesitamos volvernos a lavar, volvernos a arrepentirnos de pecado y volver a aceptar a Jesucristo. Ya lo hicimos. Pero dice que debemos lavarnos los pies. Ilustración de esa limpieza de los pies, de esa limpieza que tenemos que tener día con día de nuestro transitar por el mundo. Porque así como en la antigüedad, por los caminos polvorientos y utilizando sandalias, las personas cuando llegaban a una casa se les debía lavar los pies porque eran los que contactaban con el suelo, con el mundo, y se contaminaban y no tenían que bañarlos todos al llegar a una casa, sino solo los pies. Así el creyente que ya está lavado completamente por la sangre de Cristo Jesús necesita básicamente limpiarse de esas cosas que su contacto con el mundo le ha ido día a día, digamos así, ensuciando.
cosa que ilustra perfectamente el hecho de que el creyente no tiene que eh, estar nuevamente arrepintiéndose de pecados y venir nuevamente a Cristo, no, sencillamente confesando esa falta que ha cometido, ese pecado, esa transgresión, y el Señor es justo para perdonarlo si esto es hecho de toda honestidad. Entonces, esto nos muestra que sí es algo correcto el al orar, pedir por el perdón de una falta que hayamos cometido, que en ese momento el Espíritu Santo nos trae a nuestra memoria de esa palabra dura que le di a fulano de tal, o de esa situación donde no actué honestamente, o aquella actividad en la cual me involucré. Pedir perdón, pedir delante de Dios honestamente por nuestros pecados en base a los méritos de Jesucristo. Y es que la base para nuestro perdón diario de cualquier falta que cometamos, y ojo que esto no quiere decir que ahora como tengo eso a la mano voy a hacer lo que quiero, no, todo lo contrario, trato de cada día deslizarme lo menos posible, cada día parecerme más a Él, cada día faltar menos, pero gracias al perdón que recibimos de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora tenemos la base para ese perdón diario una vez y para siempre. Entonces tenemos en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados, pero cada día cuando en algún momento nos damos cuenta que faltamos a la voluntad de Dios, debemos ir delante de Él y dentro de nuestra oración pedir perdón por nuestras faltas. Y cuando decimos esto, perdónanos nuestras deudas, esa petición de perdón implica que estamos reconociendo que no hay otro método por el cual podamos cancelar la deuda, que yo no puedo pagar por eso, yo no puedo hacer una acción de sacrificio, de lo que sea para pagar por esa deuda. Por lo tanto, lo que estamos es suplicando la gracia de Dios para cualquier falta que haya cometido en el día a día. Repito, en base a que ya somos hijos de Dios. El que no ha aceptado a Cristo lo que necesita es arrepentirse de primera vez, arrepintiéndose de su vida pasada y aceptar a Cristo. Pero el creyente lo que necesita es confesar pecados específicos que hubiese cometido en su caminar por este mundo. Ahora, el que pidamos el perdón a Dios implica que reconocemos que al final todo pecado es una falta contra Dios. Fíjate lo que sucedió con David, cuando David cometió aquel terrible pecado con Betsabé y hasta inclusive hizo que mataran a su esposo y la tomó por esposa y todo aquello. Cuando Natán lo confronta y él se arrepiente, el arrepentimiento de él está grabado en el Salmo 51 y dice en el verso 4 del Salmo 51, contra ti solo he pecado, le dice a Dios. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Él no pecó contra Urías? ¿No pecó contra la misma Betsabé? ¿No pecó contra el pueblo siendo él su rey habiéndole fallado? Porque a raíz de ese pecado vino toda aquella catástrofe que mandó Dios como juicio sobre Israel. Sí, él había pecado contra Urías y su esposa y el pueblo, pero al final todo pecado es un pecado contra Dios porque estamos transgrediendo la voluntad de Dios. Por eso él puede decir en su oración correctamente, contra ti solo he pecado. Reconocer que aunque nuestra falta fue contra nuestro familiar, con nuestro vecino, contra nuestro compañero de trabajo, contra nuestro compañero en la escuela, contra alguna situación en particular, al final todo pecado, toda falta se comete en contra de Dios. Por eso es a Dios a donde tenemos que venir a pedir perdón. Y es el único que por su gracia nos puede perdonar en base a los méritos de Jesucristo. Eso no quita que debamos ir delante de la persona si hemos agraviado a alguien, si le hemos faltado, y pidamos también a esa persona, si cabe, el que nos perdone o restituir si fuera el caso, pero siempre al final recordar que todo pecado se comete primeramente contra Dios. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estemos claros, el perdón de nuestras deudas no está basado en nuestros méritos, sino en los de Cristo, méritos que nos son aplicados.
¿De acuerdo? O sea, que no es por mis buenas obras, como el andar perdonando a todo el que me ofende, por el cual yo soy perdonado. Hay que tener eso claro. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. No somos perdonados por Dios porque perdonamos a otros. No es ese el sentido aquí, que nuestro perdón, el perdón de Dios viene porque nosotros hicimos tal cosa, porque nosotros fuimos tan buenos que perdonamos a los demás. Ese no es el sentido. Eh, es que de hecho el no perdonar ya es un pecado en sí mismo, el guardar rencor a otras personas. Así que definitivamente que estaríamos en pecado si no perdonáramos. Somos salvos por gracia, pero necesitamos fe para recibir dicha salvación. En eso estamos claros. Efesios 2:8 lo dice, porque por gracia, es decir, es algo que nosotros no hicimos un esfuerzo, no hicimos ningún acto, sino que es por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, ni siquiera es por la fe, es por gracia, pero por medio de la fe, porque creyendo en el sacrificio de Jesucristo por nosotros, aceptando ese sacrificio, la gracia de Dios, ese regalo, ese don no merecido de la salvación, se nos acredita. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Entonces estamos claros que la salvación es por gracia, mediante la fe. La alcanzamos mediante la fe, pero es en base a la gracia de Dios. Y la fe, por la cual accesamos a esa gracia, se manifiesta en las obras. Si de verdad creemos, vamos a actuar. Por eso dice Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De tal manera que al actuar estamos mostrando lo que hay en nuestro interior. La fe no se puede ver, pero cuando tú actúas en consonancia con esa fe que hay en ti, se muestra tu fe. Entonces, la fe se manifiesta por las obras. Somos salvos por gracia a través de la fe. O sea que recibimos ese regalo por la fe. Y si hay esa fe verdadera, habrán obras que lo confirmen. Entonces, una actitud perdonadora es producto y evidencia de una fe genuina. Una persona que no es capaz de perdonar a sus familiares, a sus conocidos, a sus hermanos en la fe, esa persona no está demostrando en sus obras que de verdad tiene una fe genuina. Más bien, al guardar rencor está en pecado. Entonces, el concepto aquí es que realmente cuando estamos perdonando a nuestros deudores, estamos manifestando esa fe que nos permite ser salvos, esa fe genuina por la cual creímos. Así que el estar nosotros perdonando a los demás, estamos evidenciando que hemos creído y por tanto somos dignos o somos, digamos, salvos por la gracia de Dios en base a los méritos de Jesucristo y por eso podemos pedir el perdón de nuestros pecados. Por eso dice en Mateo 6, 14 y 15 más adelante, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque evidentemente una persona verdaderamente nacida de nuevo va a hacer eso, a perdonar las ofensas de los demás. Definitivamente que es necesario perdonar. Y en ese sentido está el pasaje de Mateo 18, 21 al 35, que es aquella parábola que el Señor narra cuando Pedro preguntó acerca de cuántas veces perdonará a su hermano, y ahí el Señor le explica la parábola de aquel deudor que pues debía mucho, su señor le perdonó y después quería que el otro consiervo que le debía muy poco le pagara a él a su vez y lo echó a la cárcel porque no le pagaba una ínfima cantidad y al final fue recriminado y condenado por su señor, ejemplificando el hecho de que el perdón recibido por Dios debe motivarnos a nosotros a perdonar a los demás. Y el que no lo hagamos, eso habla de que no hay una genuina fe en nosotros, puesto que no se está evidenciando por las obras. Mire que esto está así que el catecismo de Heidelberg declara así, al hacer una paráfrasis, al hacer una paráfrasis de este texto, dice así:
tratando de explicarlo con mayor amplitud. Eso es una paráfrasis. Dice, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros, así como nosotros sentimos por este testimonio de su gracia el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Entonces, en esta paráfrasis se trata de explicar un poco más, con más amplitud, la idea que está encerrada en esta expresión de la oración modelo, que no es que nosotros seamos perdonados en base a nuestras obras, de que estamos perdonando y por eso en base a esos méritos nuestros somos perdonados, sino que es parte de la expresión de nuestra genuina fe el perdonar a los demás y en base a esa fe que abraza la gracia de Dios por la cual somos perdonados. Entonces, esto es parte de lo que podemos estar exponiendo en nuestras oraciones, pedir el perdón de nuestras faltas, pero sabiendo que nosotros también tenemos que actuar en consonancia, perdonando a los demás. Entonces, ¿cuáles serían razones para perdonar? Hay muchas, pero les voy a dar 7. La primera, Dios lo ordena. Dice Efesios 4:32, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, Dios nos pide que perdonemos, así que esa es suficiente razón. Pero además debemos seguir el ejemplo de Jesús. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros consiervos? De perdonar, también una tercera razón es que es necesario para ser perdonados. Y esto ya lo acabamos de explicar en base a Mateo 6, el versículo que estamos analizando, y también el 14 y el 15 que se ve enseguida adelante. Si el Señor nos perdona, nosotros también debemos perdonar a los demás. Y lo cuarto es que quien nos injurió, quien nos faltó, necesita nuestro amor. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, debemos amar a los demás, incluyendo aquellos que nos han fallado, aquellos que han cometido faltas contra nosotros. Por eso también debemos perdonar. Y también debemos perdonar porque guardar rencor nos va a restar fortaleza espiritual. Cuando tú guardas rencor, tú vas a estar siendo afectado en tus oraciones. Cuando tú te acuerdas de aquello y viene ese sentimiento de rencor, eso va a afectarte espiritualmente. Así que nos debilita espiritualmente. Y perdonar nos dará paz. Cuando tú perdonas aquel agravio, cuando tú perdonas aquella ofensa, eso va a traer paz a tu corazón, porque al final el rencor te hace prisionero de tu propia cárcel. El único que es liberado cuando se abre la puerta del perdón, eres tú. Eres tú el que estaba atrapado en esa cárcel. Dicen que el rencor es el único veneno que, que mata al que lo da. Porque si uno está guardando rencor contra alguien, ese veneno te mata a ti mismo. De tal manera que ciertamente el perdonar nos dará paz. Y finalmente Dios será glorificado, porque aquel Hijo de Dios que se somete a la voluntad de Dios y hace lo que Dios le pide de perdonar a su ofensor, va a glorificar a Dios. Su testimonio va a ser reconocido y el Dios de ese creyente va a ser glorificado. Así que todas estas son razones para perdonar. De aquí llegamos entonces al versículo 13, donde dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dice, y no nos metas en tentación. Tenemos que tener claro, Dios no tienta a nadie. Así lo dice Santiago 1:13, en donde leemos que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, estamos claros que cuando aquí oramos que no nos meta en tentación, no estamos pidiendo que Dios no nos tiente, sino que sencillamente no permita la tentación.
Es una petición para que Dios impida que seamos tentados, tentados por el mundo, tentados por el enemigo, tentados por la carne, sabiendo que pudiéramos no resistir. De eso se trata esta petición. Mira, es así como, por ejemplo, en traducciones como la Nueva Traducción Viviente dice en este término: no permitas que cedamos ante la tentación. Esa es la petición, pedir que Dios de alguna manera intervenga para que esa tentación no nos llegue. Y la Dios habla hoy, dice: no nos expongas a la tentación, no permitas que seamos expuestos a esa tentación. Y la traducción lenguaje actual dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. No es que estamos pidiéndole que Dios no nos tiente, sino que de alguna manera impida que esa tentación llegue a nosotros. Ese es el sentido de esta parte de la oración. Y es que debemos orar en ese sentido, pidiéndole a Dios que nos guarde de las tentaciones. Y al orar de esta forma, pidiéndole a Dios que no permita la tentación en nuestras vidas, estamos reconociendo tres cosas. En primer lugar, estamos reconociendo la realidad de las tentaciones. Las tentaciones son reales y el que piensa que no hay tentaciones en su vida se engaña. Dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Obviamente, quien se expone a la tentación está arriesgándose a caer en el pecado. Y en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 22, el verso 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, quien no reconoce la realidad de las tentaciones va a ser afectado por ellas, va a caer. Entonces, tenemos que reconocer la realidad de las tentaciones. De eso se trata al orar de esta forma. Y también al orar de esta forma estamos reconociendo nuestra debilidad, nuestra falibilidad frente a las tentaciones. Somos falibles, podemos fallar. Por eso dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos decir: no, a mí no me va a afectar esto, no, que ya yo superé aquello. No. Usted siempre tenga pendiente que puede caer. Por tanto, pida a Dios que le guarde de la tentación. No se exponga usted mismo a la tentación. Si sabe que tiene esa debilidad o aquella, o la tuvo en el pasado, aléjese de la fuente de la tentación y pídale a Dios la fortaleza y que quiera Dios evitar que usted sea expuesto a esa tentación. Y también reconocemos al orar de esta forma el poder de Dios para librarnos de la tentación. Dios te puede librar de ser expuesto a las tentaciones si tienes una vida de comunión con Él. Por eso en Lucas 22:40 el Señor Jesús le enseña a sus discípulos diciéndole: orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. ¿A quién debían orar? Al Padre, como evidentemente le ha enseñado. Que le pidamos al Padre que no entremos en tentación, porque Dios puede ayudarnos si cooperamos con Él, tenemos comunión con Él, con el Espíritu Santo, evitar entrar en tentación. No es que somos como unos autómatas que vamos siendo arrastrados por la corriente. No, nosotros, nuestra voluntad nos lleva a actuar en esa dirección o no. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Dios en su omnisciencia y puede ayudarnos a evitar caer en la tentación. Podemos pedirle a Dios esa fortaleza, pedirle a Dios que no se den las circunstancias que nos puedan llevar a esa tentación, pero nosotros también cuidarnos de no caminar en esa dirección. Entonces esto es parte de lo que debemos estar orando y ser cónsonos con esas oraciones. Bueno, vamos a detenernos aquí por hoy porque pues el tiempo ya toca su fin, así que considera estos pasajes de esta oración modelo y oremos a Dios en consonancia con este modelo tan precioso que el Señor nos ha dejado. Hasta la próxima ocasión en que nos podamos contactar, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.